Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. ¿Cómo estás, Rafa? Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos esta noche, que tenemos un programa muy variado. Estaremos platicando de frontera y arte, estaremos platicando de salsa, estaremos platicando también de literatura. Va a estar aquí Gisela Leal platicando con Irma Gallo sobre su nuevo libro. Una oda a la soledad. Y además Betsabe Romero nos platica qué ha hecho en San Antonio con un tema nodal precisamente entre las relaciones México y Estados Unidos. El tema de la migración está presente en esta nueva propuesta plástica que nos tiene Betsabe Romero, pero además la despedida de un grande de la salsa, de la música. Rubén Blades dice que no va a volver a los escenarios y no volveremos a escuchar en vivo Pedro Navajas. ¿Tú crees que sea cierto? Yo no le creo, no le creo. Yo espero un regreso dentro de algunos añitos. Un reencuentro de él mismo con él mismo, con su música, con la salsa. Bueno, pues comenzamos. Con eso más. Bueno, Rafa, vamos a comenzar con un personaje dentro del medio cinematográfico, Alejandro Lubezki, quien es hermano de Emmanuel Lubezki, efectivamente, 3 veces ganador de premio Oscar, pero él tiene una trayectoria. Por su parte, empezó con The Mesmer con Amor o Té para Dos como director, y ahora, bueno, va a continuar esta trayectoria. En el cine de ficción, porque ayer se dio el claquetazo inicial del rodaje Si yo fuera tú, una cinta que, como ya bien refieres, dirige el hermano del famosísimo y celebérrimo Chivo Lubezki. Luego del éxito obtenido con la película ¿Qué culpa tiene el niño?, Grupo Telefilms, Diamond Films México y Alebrije producen Si yo fuera tú, el primer largometraje de ficción que dirige Alejandro Lubezki. Será la segunda película que vamos a hacer con Telefilms y Diamond Films, con Tomás Darcil y Ricardo Kostianowski. Es esta historia de Si yo fuera tú, que son un remake de una película brasileña que hace algunos años obtuvo un éxito de público muy importante en Brasil, que después la ha hecho suya Alejandro Lubezki. Cuando me invitó para esto yo creí que íbamos a platicar de otra cosa, no tenía idea que íbamos a terminar hablando de una película que ya estoy filmando, ¿no? El director afirma que la principal diferencia entre esta versión y la brasileña es el tono de la comedia. Creo que era una película como de sketches y esta no, esta intentamos darle una línea y una historia a cada personaje y que se entrecruzaran y tratar de hacer las cosas pues más interesantes para hacer una comedia más seria y no una comedia nada más episódica y chistosona, ¿no? Es una obra antes que nada inteligente, luego entonces te ríes, ¿no? Es una comedia de situación, es decir, no es tanto los personajes que sean cómicos o no, sino la situación que están viviendo la que hace que bueno, pues se sucedan cosas un poco desatadas de la realidad o de la realidad común. Terminamos el 19 de agosto, son 6 semanas de filmación. Si yo fuera tú es una comedia de enredos cuya trama gira en torno a un hecho extraordinario y fortuito. Claudia y Antonio intercambiarán cuerpos. El alma de uno quedará atrapado en el cuerpo del otro. Solo de esta manera podrán entender por qué su matrimonio ha llegado a un punto insostenible. Es una película que sí aspiramos a que se estrene en muchas pantallas, mínimo 1,200 pantallas a nivel nacional en la República Mexicana, con una inversión importante de copias y publicidad. Yo quisiera terminarla para que estemos en el verano temprano, es decir, mayo, junio del año que entra. Corte. Noticias 22, Julio López. El talento está en la sangre y lo llevan la dinastía Lubezki. Vamos a esperar ansiosos el estreno de esta película. Bueno, y por lo pronto les comentamos que el Museo del Estanquillo abre sus puertas a una exposición en la que vamos a conocer proyectos culturales muy destacados. En los que se aventuró, por supuesto, Carlos Monsiváis y la relación estrecha y fructífera que sostuvo con sus cómplices en la cultura nacional. En el Museo del Estanquillo hay una nueva exposición dedicada a Carlos Monsiváis, pero no como coleccionista o cronista, sino como escritor y crítico de arte a través de sus vínculos con otros personajes de su generación. Así nace Monsiváis y sus contemporáneos.
Pero justamente la colección también nos permitió empezar a explorar una faceta que hay que reivindicar y que hay que recordar plenamente. El Carlos creador literario, el Carlos con ese trato con los escritores, con sus contemporáneos, no solo con los contemporáneos, es decir, Novo, Villaurrutia, que fue en un momento además de transición, sino con sus contemporáneos y las empresas culturales, las causas perdidas. Entre los objetos hay fotografías, dibujos, historietas, carteles, libros, revistas y periódicos que dan cuenta de su paso desde Harvard, cuando era muy joven, hasta sus últimos días. Entre los documentos hay una dedicatoria que José Emilio Pacheco hizo a Monsiváis, por esas empresas fallidas que hemos tenido siempre. Si hacemos la cuenta, participó en medio siglo con Carlos Fuentes y Porfirio Muñoz Ledo y ese grupo. En Nuevo Cine con Yomi García Ascot, con José de la Colina, Salvador Elizondo. México en la cultura con Fernando Benítez. Posteriormente, La cultura en México, en la que no solo participa, sino él es director hasta 87. Una revista que olvidamos luego mucho y en la que él participó junto con José Emilio Pacheco y junto con Sergio Pitol, la revista Mester de Juan José Arreola, que era fruto de su taller literario. Hacia el final, hay una sección dedicada a los artistas, fotógrafos y caricaturistas a los que Carlos les dedicó textos. Y a lo largo de toda la exposición, se recuerda el trato que Monsiváis tuvo con Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Salman Rushdie, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Sergio Arau, Fernando Benítez, el subcomandante Marcos, José Saramago, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, Salvador Novo o Jorge Cuesta. Pero de manera especial, se reafirma la amistad entre José Emilio Pacheco y Sergio Pitol. Y bueno, recordarlos a ellos tres, por eso terminamos la exposición con una magistral fotografía de Carlos y Sergio en uno de los grandes mítines en la Plaza de la Constitución en 2006. Lo que han aportado ellos tres a la cultura mexicana es fundamental. La cultura mexicana, a partir de los años 60 hasta nuestros días, sigue siendo fundamental. No podemos concebir y no podemos entender a este México intelectualmente sin el trabajo de ellos. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Ahí veíamos entre estos personajes a Borges, que también tiene mucho que ver con lo que les vamos a platicar a continuación, Laura. Sí, es uno de los representantes fundamentales de la vanguardia latinoamericana en el siglo XX y su amistad precisamente con Borges contribuyó a que se le conociera en todas partes, en todo el continente. Y sin embargo, su trabajo no ha sido tan difundido en nuestro país. Nos referimos a Jules Solar. Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo, perfecto en la indulgente ironía y en la generosa amistad. Jules Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época, escribió Jorge Luis Borges en torno a este singular artista no debidamente conocido en nuestro país. Borges, a partir de la muerte de Jules en el año 63, siente la necesidad de hablar de él, de escribir sobre él, de dar conferencias y realmente lo clasifica como un acontecimiento dentro de la cultura, no solo argentina, sino universal, ¿no? Como este gran cosmopolita que realmente imaginó la modificación de la realidad para mejorarla para los otros. Y ha sido y será un personaje único, ha dejado una impronta en la escena cultural, nacional e internacional. Y el atractivo de él es que le haya interesado todo, que le hayan interesado las lenguas, la astrología, las religiones, las arquitecturas. Por eso es tan interesante su producción no pictórica, o sea, además de la producción pictórica. Jules Solar
Es un eslabón ineludible para comprender el derrotero de las vanguardias durante las primeras décadas del siglo XX. Un artista que exploró todos los campos, de hecho la pintura es un aspecto de su producción. Él imaginó e intentó modificar todos los sistemas de conocimiento, creó 2 lenguas, imaginó una escritura plástica, inclusive imaginó también una ciudad futura que podía volar. Le interesó en realidad casi todos los campos y en todos ellos se inmiscuyó con la idea de mejorarlos, de unir a las personas, mejorar la comunicación, hacerlos accesibles, y en ese sentido lo hace muy particular, ¿no? Un artista realmente único. La muestra, inaugurada por Lidia Camacho, directora general de Limba, celebra los 130 años del nacimiento de Schul Solar. Está organizada en 6 núcleos temáticos que despliegan los diversos campos de interés y búsquedas formales del artista. Son más de 100 piezas y hay acuarelas que también dialogan con documentos, con partituras, con textos, por ejemplo, hay una instalación sonora de una conferencia que él dicta en el año 63, que él habla sobre los problemas que tiene el español, en realidad siempre pensando en mejorar, ¿no? En el espacio de la exposición tenemos realmente diferentes materiales, hay dibujos, hay textos, él escribió mucho y se articula la exposición en una serie de núcleos. Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. Bueno, les tenemos un anuncio antes de la pausa, Rafa. Así es, queremos felicitar a Isis Peña, que como recordarán, ayer estuvo aquí Mario Iván Martínez regalándonos estos discos. Bueno, se los regaló en este la caso. La colección completa, los 22 discos. De los 20 años de Un Rato para Imaginar, este proyecto de cuentacuentos, de narrador de historias con música de Mario Iván Martínez. Las respuestas fueron El Pato Visco y Hernán del Riego, a quien también aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo a nuestro querido Hernán. La primera estaba difícil. Bueno, las dos creo que eran para especialistas, para verdaderos fans. Indiscutiblemente, muchas felicidades a Isis por este premio y nos vamos a la pausa. Regresamos con Betsabe Romero. Gracias por continuar con nosotros y les platicamos que enaltecer, dignificar la identidad y cultura mexicana más allá de nuestras fronteras ha sido una encrucijada que ha emprendido Betsabe Romero, que esta noche nos acompaña para platicarnos al respecto. Laura, vamos contigo. Pues es un gusto recibirte, Betsabe, para que nos platiques acerca de la muestra. Son 9 instalaciones que se presentan en el Instituto de México en San Antonio, Texas, y van a estar allá hasta el 27 de agosto. En ellas abordas, como dice Rafa, el tema de la migración desde tu perspectiva plástica. Platícanos acerca de estas 9 piezas que se pueden apreciar por allá. Pues mira, Laura, esta es un cuerpo de obra que se expuso primero en Washington, justo cuando acababa de tomar posesión ahí nuestro amigo, ¿verdad? Y quise tocar el tema de la identidad del migrante desde su más profunda raíz, desde su semilla, que es el maíz. A partir del maíz trabajas. A partir del maíz. Entonces, a partir de una frase de Octavio Paz que dice que la invención del maíz es casi tan importante para el ser humano como la invención del fuego, y que esa invención justo surge de México, y como que es un elemento aunado a la importancia de todos los trabajadores que están en Estados Unidos, que vienen de Latinoamérica, especialmente de México, y están en las cocinas de todos los restaurantes allá, de cocinas, han aprendido a cocinar japonés, italiano, además los hemos visto en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, y yo creo que pues era importante hacer un gesto que dignifique y enaltezca la identidad de todos los que están allá con tanta fragilidad y aguantando insultos y una permisividad al racismo y a actitudes realmente terribles que están sucediendo, ¿no? Ahora tú hablas del maíz desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista gastronómico. Sí. Está también ahí presente el atuendo.
Pues básicamente hay unas mesas que hice con unos, bueno, están los sombreros hay, una de las instalaciones viene de los de abajo, es un comentario a la novela de Mariano Azuela, y también a todas esas referencias fotográficas y pictóricas y además también del arte popular horrible de este mexicano agachado con el que vemos el sombrero desde arriba y inclinado, dormido, o el mar de sombreros en la Revolución Mexicana en los archivos Casasola, y algunas frases que retomamos de la novela de Mariano Azuela, que esta pieza la hice con alumnos migrantes y chicanos de universidades de San Francisco, de Stanford, de otras, y se conformó esta instalación donde la idea es darle la vuelta a sombrero, verlo desde abajo, ver ese túnel, o sea, ese oquedad de histórica, de ese túnel rojo de sangre, de una historia muy, muy dolorosa que han tenido el mexicano, ¿no? Ahora, también el lenguaje, ahora que mencionas el hecho de que trabajas con estudiantes, con gente del otro lado de la frontera, desde luego también con gente de este lado en México, el Spanglish, la utilización tanto del español como tal, del inglés, pero también de esta que ha sido llamada una tercera lengua, una tercera cultura. Sí, pues en este taller con el que se hizo la pieza, me llamó mucho la atención que estos alumnos de grandes universidades en Estados Unidos tienen esta problemática del lenguaje, ¿no? De aprender desde chicos el inglés, de insistir en hablar en su familia el español, pero algunos no tienen esa facilidad, y el Spanglish se da como un modo de comunicación completamente cotidiano, ¿no? Entonces había que trabajar desde esas tres ópticas la lectura de este tema, ¿no? Algunos que pierden incluso en gran medida su idioma materno al estar viviendo allá, la segunda o tercera generación. Sí, especialmente de cierta edad que vivieron como esta prohibición que a veces los mexicanos de acá no sabemos, y cuando llegan migrantes o mexicanos norteamericanos a México y no pueden hablar español, no es que estén teniendo una actitud pesada y que no quieran hablarnos en español, es que no lo hablan, es que no han tenido, primero como que no había ese permiso en las escuelas, se les tachaba, se les castigaba por hacerlo, ¿no? Entonces, es hasta ahora las nuevas generaciones que sí siento que ha cambiado un poco, pero aún así hay muchos que no hablan bien el español. Ahora, esta exposición que actualmente se presenta, como decíamos, en el Instituto de México en San Antonio, ¿va a viajar a otros sitios? Porque, bueno, es un tema que seguramente estará despertando mucho interés en otras instituciones. Pues lo que ha pasado es que ha habido como ecos cada que se presenta. En Washington ahorita hay la posibilidad de que yo haga una intervención en una calle, una avenida importante de Washington, como mujer latinoamericana, con una cuestión de género con el Museo de la Mujer en Washington. Y en San Antonio trabajé con la Universidad de Texas, con un dramaturgo italiano que estuvo haciendo retratos hablados de migrantes mexicanos. Entonces yo hice la escenografía y estuvimos en un festival de teatro, ¿no? Entonces también en Phoenix hicimos un carro con un muro, con el chofer amurallado que se quiere separar de la otra parte del carrito. El carrito es la globalidad, y vemos pues esta actitud, ¿no? Que pues no es congruente con lo que estamos viviendo en esta época. Y además estás preparando, porque este tema lo vienes trabajando desde hace mucho tiempo y seguramente vas a continuar con él, porque es un tema de actualidad no solamente para nuestro país, sino debido a la situación de crisis migratorias que se están dando en diferentes puntos del planeta. ¿Cómo se está desarrollando este proyecto de los zapatos, que también está vinculado con tu propuesta en torno al análisis, a la reflexión, a las lecturas que puede haber en torno al tema de la migración? Estos zapatos que se van a presentar como una muestra, me imagino también en Nogales, que cruzan la frontera y que son una metáfora de uno de los puntos fronterizos más activos, más dinámicos de todo el planeta. Sí, pues justamente la idea era como ir construyendo simbólicamente líneas que cruzan transversalmente la línea,
que pues ya tiene un muro, que luego no se ha enterado el señor Trump, pero digo, el muro existe en muchos lugares. Entonces, el primer lugar fue, hicimos esta acción, más bien, en ambos lados de la frontera, en Ciudad Juárez y El Paso, a través de una invitación de la UNESCO, y fue muy interesante porque en ese cruce que es muy fuerte, el de Ciudad Juárez, también la Universidad de Texas se unió y profesores de Historia del Arte y gente de allá me ayudaron a hacerlo del otro lado. Entonces es una instalación que yo llevo las hormas de zapato antiguas que eran de unos tenis que ya no existen, yo les grabo los pies y la línea de frontera es una cicatriz en los pies, y entonces llevamos banderas blancas en cada pie, levantamos esa huella dignificándola a la altura de la mirada para recordarla, para verla, para acariciarla tal vez, y esa misma línea que cruzó allí ahora va a cruzar en Nogales y después en Tijuana y San Diego, ¿no? Bueno, estaremos al pendiente y por lo pronto el vuelo y la semilla que se presentan en esta institución en San Antonio, que representa la cultura en gran medida de nuestro país en aquella región de los Estados Unidos, y agradeciéndote muchísimo y esperando ver próximamente esta otra pieza que continuará con tu trabajo de reflexión en torno a la migración. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. Rafa. Sí, Laura, pero antes, ¿qué te parece? Muchas gracias a Betsabe por habernos acompañado esta noche, pero antes vamos a hablar de lo que ya les anticipábamos. Su nombre ha estado íntimamente ligado a la salsa desde hace varias décadas, pues ha sido uno de sus principales pilares a nivel internacional. No obstante, a sus 69 años, Rubén Blades ha decidido alejarse de los escenarios. Blades se despide de la salsa con su gira Caminando, Adiós y Gracias. No se trata de un adiós a los escenarios, pero el creador de la emblemática, Pedro Navajas, quiere dedicar más tiempo a otros intereses. Lo que estoy haciendo es que estoy suspendiendo las giras de salsa. Llega un momento en la vida de todos nosotros donde entendemos que tenemos más pasado que futuro. Ese es el momento para organizar el tiempo que asumimos nos quedará, porque no hay garantía de eso. Yo tengo otras cosas que me interesan y que nunca he desarrollado, por ejemplo, la pintura, la arqueología. Su actuación como Daniel Salazar en la famosa serie televisiva Fear the Walking Dead, aunado a sus intereses políticos, han hecho que Rubén Blades rechace y tenga inconclusos varios proyectos. Me interesaría también trabajar como productor de documentales. Me gustaría intentar en algún momento ser director de un proyecto de cine. Todo indica una atmósfera mucho más acogedora a la idea de un candidato o candidata independiente. Pero eso no quiere decir que ya está decidido que yo voy a participar. Simplemente cuando me hacen la pregunta les digo, es una posibilidad. Lo que hemos estado trabajando, sí, desde hace más de un año, es en tratar de identificar qué es lo que nosotros propondríamos. Cosas que antes solamente podía expresar en el formato de un disco, ahora las expreso a través de un artículo de opinión en mi página web donde no hay ninguna edición y donde tampoco hay una dirección o línea dictada por el dueño del medio. Además de estar trabajando un proyecto vocal con Boca Libre de Brasil y otro con el cubano Meodoro Madera, Rubén Blades está reestructurando el proyecto que tenía con Paco de Lucía. Una de las cosas que más me duele es eso, que no llegamos a hacerlo. Con Editus, lo estoy haciendo ahora. Y estoy considerando invitar a Wayne Shorter para que no voy a buscar otro guitarrista porque para mí el guitarrista era Paco y punto. Estoy trabajando en un disco nuevo con una aproximación a distintos géneros, rock, pop, incluso reggaetón. Pero ese es dentro del marco de una banda nueva y de un título nuevo donde no voy a usar mi nombre. Porque no quiero que la gente crea que vamos a ir a tocar lo de siempre.
Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Fundamental en la historia de la salsa, Rubén Blades, y ya lo decíamos, Laura, uno de los últimos bastiones, ya no está Compay Segundo, ya no está Benny Moré, ya no está Mara Portuondo, entonces sí es noticia, es trascendente, pues que una figura de esta índole se retire de la escena musical con temas tan emblemáticos que han marcado a generaciones. Bueno, sí, como mencionabas hace un momento a Pedro Navajas, y que además con actividad frenética como productor también, y durante este anuncio que acabamos de ver un fragmento de una gira de despedida, también aprovecho para evocar personalidades con las que ha convivido Rafa. Y de manera particular, aquí en México. Del ámbito literario. En su gira de despedida de la salsa por los escenarios españoles, Rubén Blades ha contado algunas anécdotas de su larga amistad con Gabriel García Márquez. Que Gabo me decía a mí que yo era un cronista y punto. Gabo nunca creyó que era un músico, en realidad soy un músico. Él siempre me decía, tú lo que eres es un periodista, tú eres un cronista. En cuanto a la obra de él, digo, yo hice un disco que quería hacer con él, le propuse que hiciéramos un disco juntos, una vez me dijo que no, y le pregunté que por qué no, y me dijo, porque no terminamos nunca. Y me dijo, hazlo tú. Entonces me dio la oportunidad de poder utilizar los títulos de sus textos. Pero también el punto que le interesó a Gabo era de que yo decía, yo no voy a hacer adaptación de los trabajos, simplemente voy a interpretarlos. Eso fue lo que a él le interesó. El álbum se tituló Agua de Luna y fue el álbum que más palos me han dado a mí en la vida. No le gustó ni a los salseros ni a los lectores de García Márquez. Un día me llama y me dice, tengo los brazos tan cansados. Digo, ¿qué te pasa? Dice, no, de defenderte. Y Fuente, le digo, porque con Fuente y yo coincidimos en Harvard. Estábamos los dos el mismo año. Él estaba enseñando allá. Así que tuve la oportunidad de ir a sus clases, escucha y a conversar con él sobre muchas cosas. Y me acuerdo también, entre México, me acuerdo una vez, un concierto que hicimos en México, estaba Gabriel, Mercedes, Carlos y Silvia. En un concierto en Tepito, que era un bar. Y ahí se quedaron toda la noche. Por su participación en Fear the Walking Dead, Rubén Blades pasa largas temporadas en el norte de México. Y una vez grabé una canción de José Alfredo Jiménez, ese gran compositor mexicano, El corrido del caballo blanco. Y se la había escuchado primero al grupo de Lobo y Melón de México. Una referencia poderosa en Panamá para el nacimiento de los combos. Entre ellos Los Salvajes del Ritmo y Papi Arosemena, que fueron dos grupos con los que empezó mi carrera. Y entendí la canción por primera vez ahora que estuve allá, porque he estado en ese sector, en esa área. Hemos estado filmando en Ensenada, en Mexicali y en Rosarito, que tienen el estudio de Fox donde se hizo la película Titanic. A mí cuando me hablaron de vino mexicano, eso me sonaba como Trump presidente. O sea, no, como que no empataba la cosa. Los vinos son excepcionales y yo voy a hacerle toda la propaganda gratis que pueda. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, ya estaremos viendo qué es lo que prepara este hombre, que ya lo vimos, tiene una relación muy interesante con la cultura, lo que mencionábamos hace rato de Pedro Navajas, este personaje delictivo también utilizado por Bertolt Brecht en Mac the Knife, y que pues él tiene un conocimiento importante sobre temas como este personaje que también proviene de la ópera. La literatura ha alimentado sus canciones, la política, realmente abarca una gran cantidad de aspectos. ¿Vas a dejar abierta la quiniela por si regresa? Regresa, Okay. Sí vuelve, vas a ver. En lo que eso sucede, una pausa. Ahora, ¿se te antoja una manzana? Fíjate que sí, pero de un artista muy peculiar. Promotora, entusiasta, Marta Chapa recibió un homenaje por 50 años de trayectoria.
Sí, una historia pues que contiene un lenguaje personal que ha logrado crear a través efectivamente de las manzanas, una iconografía basada en este fruto apetitoso, rojo, aromático. Vamos a ver cómo estuvo, qué es lo que dijeron sus amigos y sus compañeros en este homenaje. Por partida doble, el Instituto Nacional de Bellas Artes rinde homenaje a la artista plástica y escritora Marta Chapa. Este de 2017 cumple 70 años de vida y 50 de trayectoria. Que muchos artistas soñamos y que hoy se cristaliza ese sueño, se hace realidad, lo bendigo, lo agradezco y yo lucharé hasta el último momento por seguir mereciendo más y de seguirle dando a mi país más y mejor, a toda su gloriosa, esplendorosa cultura. La sala Manuel M. Ponce lucía abarrotada. Más de 400 personas se dieron cita para rendir homenaje a una mujer que se abrió camino pintando manzanas, un sello distintivo de su obra plástica y cuyo origen es incierto. A lo largo de este medio siglo, el artista ha dado varias versiones sobre el por qué es un elemento recurrente en sus cuadros. Yo creo que yo he tenido algunas premisas que han guiado mi vida y una de ellas es la pasión, el compromiso, la entrega, el respeto, mi México, mis mujeres y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Son muchas cosas, pero muy importantes que han ido vertebrando mi vida profesional, mi vida ética y estética. Marta Chapa se asume a sí misma como una cocinera que pinta. Esta afición detonó su faceta como escritora. Sus intereses gastronómicos quedaron plasmados en libros como La manzana, el sabor del fruto prohibido, Ensueño de sabores, sabores de ensueños, Los tacos de México y La República de los moles, el recetario más completo del platillo mexicano por excelencia. Y eso para mí ha sido experiencias que me han nutrido, que me han permitido agregarle, ampliar mi horizonte como artista visual y además, bueno, pues ir construyendo mi propia gramática, porque de eso se trata, ¿no? El de tener un estilo, el de tener una personalidad. Este es solo uno de los homenajes que le han preparado al artista. Mientras tanto, estaremos a la espera de una magna exposición de su trabajo. Noticias 22, Julio López. Y también su trabajo como creadora de algunas delicias gastronómicas. No solamente basadas en manzanas, No solo en artes plásticas, así es. Y conscientes de que la industria textil es la segunda más contaminante después de la petrolera, Mónica Dubó y Emilia Alonso combinaron su pasión por la moda. Sí, pues la moda, como dices, y también el deseo de ayudar al planeta para crear algo que se llama Mano Santa. Vamos a conocerla. Surgió todo como una preocupación, mucho encausado por el documental que vimos en Netflix que se llama The True Cost, que es el verdadero costo de la moda. Es un documental que te ilustra, se cuenta que todas las consecuencias terribles de la utilización de recursos naturales, de la huella de carbono, de la realidad de la industria de la moda, que es este fenómeno de la moda rápida que estamos consumiendo, que es ropa desechable, es ropa barata, es ropa que de una apuesta la descartas. ¿Qué pasa con esa ropa? Esa ropa sigue existiendo, esa ropa se incinera o se desecha, pero es básicamente basura. Después de ver este documental, en donde se muestran también las condiciones laborales en las maquilas, Mónica Dubost y Emilia Alonso decidieron hacer algo al respecto y modificar sus hábitos de consumo y los de los demás. Pues así surge Mano Santa, básicamente. Surge como un proyecto que tiene impacto social, porque creemos que realmente al rescatar todas estas prendas de segunda mano estamos haciendo una diferencia, sobre todo en la forma de consumo de las personas.
El proceso es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es que tenemos dos partes, la parte de la compra de ropa y de la venta de ropa. Entonces, para nosotros comprar ropa, las clientas nos buscan a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo, que es contacto@lamanosanta.com, ahí nos pueden escribir. Y nosotros les mandamos los términos y condiciones, los lineamientos del proceso, los pagos, etcétera. Y sí somos como muy específicas en que la ropa venga muy limpia, en perfecto estado. Bueno, agendamos una cita personalizada, recibimos las prendas, hacemos una preselección y ya con la preselección nosotros te mandamos un inventario a tu correo con una propuesta económica. En dado caso de la clienta estar de acuerdo con la propuesta económica, se le realiza el pago y ya nosotros vamos acumulando la ropa hasta que llegue el día de la venta, que es cuando exhibimos pues toda la ropa que estuvimos seleccionando en las semanas anteriores. En el año y medio que lleva funcionando, ya hay clientas de La Mano Santa que venden y compran ropa y accesorios en las pop-up store, que es como les llaman a las ventas. Me interesa mucho porque me gusta mucho la ropa y todo, pero además estoy muy consciente de lo que provoca la contaminación y todo esto, que es un desperdicio terrible lo que hacemos. Entonces esta es una sensacional idea porque yo les dejo ropa a ellas que igual venden y yo aquí siempre estoy en las pop store para adquirir y siempre uso mucho las cosas que compro. En la pop-up store que Mano Santa realizó este sábado, hubieron clientes, hombres y mujeres de todas las edades. Hay de todo. Puedes hacer buenos outfits, con ropa única, barata y bueno, yo de mi closet saco lo que no ocupo y lo traigo y lo que no pues lo dono. Entonces ayuda mucho. Bueno, tiene, ¿cómo se dice? La opción de donar y de pues darla que te paguen en efectivo para venderla. O para venderla y ya puedes intercambiar prendas. Pues sí, está en buen estado, está barata y encuentras muchas cosas. Bueno, yo por ejemplo ahorita llevo esta bolsa y está muy bonita. El próximo Pop-Up Store de La Mano Santa será los días 29 y 30 de julio en el Cine Tonalá. Si antes quieres hacer una cita para que Mónica y Emilia vean tu ropa y decidas si quieres efectivo o crédito para intercambio, sigue sus redes sociales. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues un proyecto que ojalá crezca en beneficio de las comunidades. Tenga ecos y repercusión también en beneficio del medio ambiente. Y así nos vamos ahora a revisar el acontecer mundial. Israel alojará el Museo Nacional de Historia Natural de Steinhardt, que reunirá alrededor de 5,5 millones de esqueletos que pertenecían al Herbario Nacional, el Museo Zoológico y el Museo de Antropología Biológica de la Universidad de Tel Aviv. Hasta el momento, no existía un lugar dedicado a la historia natural de la región y se prevé que el recinto abra en el próximo otoño. A partir de septiembre, el Banco de Inglaterra pondrá en circulación el billete de 10 libras que inmortalizará a Jane Austen, como parte del 200 aniversario de la muerte de la británica. Las autoridades explicaron que se escogió esa denominación porque la escritora de Orgullo y Prejuicio recibió un avance de 10 libras por su primera novela. El billete además incluye la cita: "Declaro, después de todo, que no hay placer como la lectura". Francia abrió una zona de albercas en el lago Bassin de la Villette como parte de los intentos que están realizando para limpiar el agua en la ciudad que será candidata para ser sede de los Juegos Olímpicos en 2024. Fueron 3 pozos los que se instalaron, cada uno con diferentes profundidades y un sistema de filtración que limpia el líquido. La iniciativa es un paso para que en el río Sena se pueda nadar. En sus marcas, listos, fuera. Fue el grito con el que los caracoles salieron a competir para saber quién era el más rápido en la competencia mundial de caracol que se llevó a cabo en Norfolk, al este de Inglaterra. En total fueron 150 caracoles que participaron en esta peculiar carrera viscosa, que se desarrolla desde 1960. Al caracol que sale triunfador se le concede una jarra de plata que está rellena de hojas de lechuga.
Nos vamos a una pausa, Rafa, pero regresamos con Gisela Leal y una oda a la soledad. Bueno, Laura, esto es algo que seguramente tú necesitas. Yo me enteré muy tarde, pero es muy bueno encontrar esta catarsis. Sí, gracias, Rafa, por la introducción. Música y poesía contra el desamor. Reino. Son 4 cajas de cartón rotuladas con la palabra mudanza. La limerencia es un estado mental que se caracteriza por la obsesión romántica hacia alguien. Y a partir como de esta definición, nosotros quisimos crear como toda la idea del evento, partiendo del fin de las relaciones y el dolor que queda cuando terminan. Todas las perillas de la estufa han quedado bien abiertas. Entonces, lo que queremos hacer con el evento es combinar la poesía, que es como esta parte en la que podemos expresarnos y desahogarnos de a lo mejor algún sentimiento, en este caso de una ruptura amorosa, y además de la música, acompañado de la música, que también la música es como un soundtrack que nos acompaña todos los días y que está ligada a las experiencias que vivimos, entonces se nos hizo una buena combinación añadir la poesía con la música y de ahí es donde surgió la idea. Bueno, los poetas que participan son Gerson Barona, Diego Espíritu y Luciana Villegas, y los 3 son poetas contemporáneos, es poesía actual, ¿no? Todos son jóvenes, los 3 son jóvenes, y de bandas es Velázquez, Fuimos Oro y Diego Amos, y también son bandas jóvenes, es rock, indie, alternativo. Quedarse inmóvil hasta que aparezcan los créditos. Así es como termina. No con una explosión, sino con una cena de microondas. Pues es poesía libre, entonces no es poesía que rima, no es soneto, no es no sé, endecasílabos, no, es totalmente poesía verso libre y los poetas crearon especialmente el poema para la ocasión y los músicos también, es música contemporánea, bueno, las bandas ya tenían sus canciones, pero la mayoría, bueno, las 3 tienen canciones de desamor, ¿no? Creo que todos tenemos una canción favorita de desamor con la que es la manera como que tenemos para, no sé, calmar nuestras emociones. Y los poetas sí crearon un poema especial para el evento. Luego, regreso a la sala de donde fue expulsado aquel día desnudo y sin navajas. Mírame, no soy yo acá. Bueno, lo que les anunciamos, Rafa, hace unos instantes. Una oda a la soledad que hace Gisela Leal y que nos lleva a preguntarnos cuestiones básicas. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, son preguntas atávicas. Está con nosotros en compañía de Irma Gallo. Vamos con ellas. Muchas gracias, Laura, Rafa. Pues sí, oda a la soledad y a todo aquello que pudimos ser y no fuimos, porque así somos, Gisela Leal. Bienvenida, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, antes de hablar de la historia, que la historia ya es bastante apasionante, me gustaría hablar de tu técnica narrativa, de este recurso que usas del narrador omnisciente, que a cada rato está interviniendo por medio de estas citas en la novela y que al contrario de lo que pudiera pensarse no hace la lectura pesada, sino al contrario tiene un buen sentido del humor. Pues mira, justamente el tema del narrador omnisciente y cómo conforme va avanzando la obra toma más y más fuerza, es una de las cosas que he tratado de huir porque desde el principio, desde la primera novela de hecho, como que mi debilidad por el narrador que se convierte en personaje prácticamente y que te agarra de la mano como lector y te lleva y te explica y te trata y todo. En esta obra traté de llevarlo más controladamente y por eso es que hay muchos pies de página, que es como que tratar de mantener la historia lo más limpia posible y todas estas ideas que se le pueden ocurrir al narrador, bueno, pues ponerlos aquí y que la historia, sin necesariamente leer lo que dice el narrador, pueda continuar, ¿no? Claro. Sin embargo, sí acepto que me encanta usarlo como una herramienta para llegar a todo eso que igual y
se sale de la historia o de la trama de ficción y alimenta mucho más la novela, ¿no? Pero es que además, bueno, se puede leer esta novela en varios planos y esto es interesantísimo porque este narrador omnisciente hace referencia a Gisela Leal también de repente. Sí, romper la cuarta pared es una cosa que me gusta mucho. Sí. Sí, hacer ese tipo de juegos me divierte. Es un recurso que se usa en toda la novela, como les digo, pero además la novela es una épica familiar, casi casi. No sé si estás de acuerdo con esta definición. Bueno, con la palabra familiar, totalmente. Sí, no, me fascina mucho el tema de la familia. Sí, me parece que para entender cualquier situación que puede pasar una persona o para entender simplemente a cualquier persona, es importante entender cuál es su pasado y cuál es, no nada más el pasado llamando infancia o adolescencia, sino, y por eso justamente en esta historia nos vamos 2, 3 generaciones atrás, ¿no? Sí. Como para entender realmente el por qué los personajes están construidos en el presente como lo están. Eso es para mí, digo, hay mucho de Freud y mucho psicoanálisis en toda esta elaboración. Que si es válido o no, ya no lo sé, porque igual y también yo voy cambiando con el paso del tiempo de que creo que es lo que sí vale y no. Pero sí, definitivamente busqué un núcleo familiar del cual parta todo, ¿no? Y cada uno de los personajes, pues ya irlos construyendo a partir de eso. Bueno, es impresionante cómo se va construyendo, como bien dices, a partir de los abuelos, incluso de los tatarabuelos. No les voy a espolear, por supuesto, la novela es maravillosa, la empiezan a leer y no pueden dejarla, pero empieza con Emiliano, que ha intentado suicidarse. Así es. Y a partir de este cuadro, de esta imagen que además se narra cinematográficamente, desde arriba, estamos viendo hasta la música que sugieres tú para esta escena, vamos hasta los abuelos, vamos a los padres, entendemos un poco por qué Emiliano es como es, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y yo te quería decir, Gisela, que eres implacable con las mujeres, qué bárbara. Las mujeres de tu novela son terribles. ¿De verdad? De verdad, María Elena es pero una no me he dado cosa. cuenta. No, para mí no hay una figura más poderosa, yo creo que María Elena. Que la mujer en sí, ¿no? O sea, el simple hecho de enfrentar tanto, o sea, y sobre todo no hay figura que yo respete más que una madre, o sea, para mí es algo, es que es la razón, o sea, el mundo gira alrededor de esa figura. En este caso sí busqué como que, pocas veces como que creo estos personajes con carácter negativo o algo así, pero bueno, pues tal vez en este caso sí aplica. Bueno, pero es que los tipos están perfectamente definidos y esto no quiere decir que no sean personajes muy complejos, son personajes muy complejos, tanto María Elena, que es la madre de Emiliano, como las abuelas que se mencionan ahí también, como el padre de Emiliano. Uno se va dando cuenta de por qué la novela se llama Oda a la soledad y a todo aquello que pudimos ser y no fuimos, porque así somos. Hay de repente mucha cobardía también, ¿no?, en algunos personajes. Exactamente. Sí, lo que se trata de cubrir con esta obra, por una parte es todo el tema de la crítica social hacia este país. Por supuesto, qué cosa. No sé si ya estás en esa parte, pero yo creo que el clímax de la obra surge a partir de muchos factores que se viven latentemente en este país. Totalmente, sí. Y en muchos países latinoamericanos sobre todo. Y que de hecho de ahí quise empezar la novela, o sea, cómo muestras una situación social, política de México, de tal forma que no sea como una nota que ves impersonal o lejana de toda esta violencia que hay, de la desigualdad, de cómo esa desigualdad crea un conflicto que muchas veces ni tú te atreves a decir, es que ¿por qué hiciste ese crimen? Si
Si te pones a ver toda la historia que tuvo esa persona y de la manera en que creció, es que no hay manera de cuestionárselo. ¿Por qué? Porque es condiciones tan inhumanas. Y a partir de eso es que, bueno, pues tomo a una familia y nos adentramos a entenderla y a verla y cómo se puede sentir más personal un hecho como el que sufre esta familia. Bueno, sufre muchas cosas, pero... Pero ese clima. Exactamente. Y bueno, por otra parte es el tema de la introspección, del conocerse más. Mucho. Y quise poner diferentes personajes cumpliendo y no cumpliendo las expectativas suyas, porque igual y puedan cumplir las expectativas de otros, pero el fracaso de su existencia, cuando se dan cuenta que siguieron o hicieron todas las cosas en base a otros y no a sí mismos, pasan los años y se encuentran con que se sienten vacíos, se sienten solos, porque realmente no fueron fieles a lo que querían, ¿no? Y eso me parece un fracaso que es importante mostrar. Y cómo, en este caso, digo, si nos vamos a las novelas anteriores, como que siempre había este enfrentamiento familiar de padre e hijo, y yo creo que en este... Aquí también, Sí, muy latente, sin embargo logra anteponerse a ellos, y creo que de la evolución de los personajes que puedo tener, yo creo que este es el que más lejos ha llegado a enfrentar sus propios demonios. Pues ahí está, Oda a la soledad y a todo aquello que pudimos ser y no fuimos, porque así somos, de Gisela Leal. Y este choque entre dos realidades, esta violencia que vivimos en México a través de una historia muy bien contada, como les dije, en varios niveles, de una familia. Muchas gracias, Gisela Leal. Gracias a ti. Muchas gracias. Volvemos con ustedes, Rafa, Laura. Muchísimas gracias, Irma, Gisela, gracias por estar con nosotros. ¿Ya nos vamos, Rafa? Que me regrese Gisela a mi diario, por favor. Te identificaste como Híjole, bueno, hay que leerlo. Y los dejamos con un fragmento del concierto que Rubén Blades ofreció anoche en Madrid como parte de esta gira de despedida. Muchísimas gracias, Laura. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. En su casa de Quebra Fría,